Hola, buenos días. Su servidor Fernando Figueroa de la Comunidad Industrial Vincula. Bienvenidos al capítulo número 17 del podcast que con motivo del Congreso Internacional de Vinculación Industrial que se realizará en la ciudad de Querétaro del 3 al 5 de mayo estamos realizando. Esta ocasión vamos a tocar un tema importante y fundamental para nuestro país. Estamos reuniendo a personas que representan 3 países. Por un lado, México, Canadá y España. Y queremos analizar de propia voz de los actores cuál es el papel estratégico que juega México en el mercado industrial a nivel internacional. En esta ocasión están con nosotros Enrique Zorrilla, que es presidente de la Cámara de Comercio canadiense, Yael Durán, que es la directora general de la Cámara, Alison Jorge, que es gerente regional también de la Cámara de Comercio canadiense, Melit Yuri y Almerino Furlan, que son los directores de Vincula España, y como regularmente nos acompaña nuestro gran amigo Juan Cerezo, que es el director administrativo del corporativo de Vincula. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo han estado? Buenos días, encantado. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Desde el punto de vista de cada uno de los países que representan, ¿qué importancia tiene México en el mercado industrial a nivel internacional? Enrique, si puedas darnos tu comentario de primera instancia, por favor. Sí, como no, con mucho gusto y muchas gracias por permitirnos estar en esta reunión, en esta conferencia. Bueno, México es hoy por hoy, después de una larga trayectoria de evolución económica y de preparación, el 10º exportador del mundo. Somos la 14ª, 15ª economía a nivel mundial y el sector manufactura en particular representa alrededor del 32% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, así como representa casi una tercera parte del Producto Interno Bruto, debiéramos decir representa el 89 y fracción, casi el 90% de nuestras exportaciones totales. Entonces, México es, para todo fin práctico a nivel mundial, un país industrial en términos de sus exportaciones, más allá de otras actividades que tenemos también de exportación e importación digamos, de diversos productos agropecuarios, es fundamentalmente un país industrial. Diría que las 4 principales actividades en esta gran vocación industrial exportadora de México es desde luego la automotriz con el 38% y con el 29% la industria electrónica, muy particularmente el LED, televisiones y electrodomésticos, que representan en su conjunto 29.5% del total de nuestras exportaciones. El monto total son 450,000 millones de dólares que representa justamente la manufactura en nuestro país. Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Enrique. Yael Durán, directora general de la Cámara de Comercio canadiense, ¿tú qué opinas al respecto sobre la posición estratégica del mercado industrial en México, a nivel internacional de México? Gracias, Fernando. Creo que los datos que mencionó Enrique son una señal que posicionan a nuestro país, a México, como un lugar con las mejores herramientas, con una capacidad en términos de recursos humanos bien preparada, con estados que fomentan justamente este sector con alicientes fiscales, como es, por supuesto, la región del Bajío, la parte del norte, y los datos que menciona Enrique es una prueba
de que México es un excelente país para que la inversión extranjera pueda aperturar operaciones del sector manufacturero en México. Ok, gracias, Yael. Alison, ¿nos podrías dar tu punto de vista? Alison es la gerente regional de la Cámara de Comercio en el canadiense en el Bajío. Alison. Hola, Fernando. Sí, muchas gracias. Pues digo, complementando los comentarios de nuestro presidente y nuestra directora, pues evidentemente México siempre se ha caracterizado principalmente por su ubicación geográfica como ser un puente entre dos grandes mercados, el latinoamericano y estadounidense. Entonces, además de la preparación que tiene en su mano de obra, las herramientas que ya mencionaba ya él de ser una de las países donde evidentemente la inversión extranjera puede ser uno de los puntos para que puedan venir a invertir y bueno, los diversos sectores en los que nos hemos especializado, automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico, la producción manufacturera creo que son relevantes y eso nos ha potencializado y posicionado en el mercado internacional. Muchas gracias, Alison. Querido amigo Almerino, platícanos desde el punto de vista de España, ¿qué importancia tiene México a nivel industrial en el contexto internacional, Almerino? Perdonarme. Quería decir que México para España es un gran país de referencia. Primero porque México es un país con una industria muy heterogénea, es un país con muchos recursos y España es un país prevalentemente de servicio y de transformación de lo que son productos. Por tanto, es un país que necesita exportar y un país tan grande, tan importante como decía antes Enrique, que está en la posición entre el 14 y el 15% de PIB mundial, es un país muy atractivo. España tiene muchas inversiones en México y entiende que es un país abierto para poder hacer transacciones. Es uno de los países que tiene una economía abierta y además que permite movimientos de capitales de una manera relativamente fácil, cosa que en los países latinoamericanos no todos están en la misma condición, hay trabas para ello y por tanto un país tan sediento de exportación como España ve un mercado muy atractivo, el mexicano, y también hay que decir que España está absolutamente abierta a todas las inversiones. Es un país que, y en particular Madrid últimamente, está promoviendo muchísimo instalaciones de capital mexicano aquí en España. Muy bien, muchas gracias, Almerino. Melik Duri, ¿cuál es tu percepción sobre la importancia estratégica a nivel industrial de México en el terreno global? Me sumo a los comentarios de mis colegas, pero además indicaría dos factores adicionales. Por una parte, la seguridad jurídica que ofrece México es clave para la internacionalización de empresas españolas hacia México y por otra parte su emplazamiento estratégico donde puede ser un punto de creación de sinergias más allá de la exportación de productos, sino también para el desarrollo de nuevas tecnologías y porque además, tal y como se está, hoy estamos viviendo una crisis muy grave de Europa hacia Asia, vamos, del mundo occidental hacia Rusia concretamente,
que seguramente acabará en aguas de borraja, pero no se sabe, la incertidumbre está allí y el capital europeo está buscando nuevos yacimientos, nuevas posibilidades de inversión. España se posiciona como un país clave por el tema del idioma con México y también porque históricamente las relaciones comerciales, como decía Almerino, con México son potencialmente importantes y en crecimiento exponencial. Por lo tanto, auguro una muy buena proyección a futuro y a presente también en las exportaciones tanto de bienes como de servicios. Ok, muchas gracias, Melik. Juan Cerezo es el director administrativo del Corporativo de Vincula. Juan, ¿cuál es tu percepción de la posición estratégica de México en el mercado industrial a nivel global? Muchas gracias, Fernando. Bueno, definitivamente la economía mexicana es una de las economías más importantes a nivel global. Actualmente ocupamos más o menos el puesto 15 en el mercado internacional y tenemos un mercado muy importante en nuestro continente con Estados Unidos y Canadá. De ahí se deriva la relación que mantenemos con la Cámara Canadiense de Comercio, porque los intercambios entre los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, ha sido muy importante, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio que empezamos entre los tres países en 1994. Posteriormente tuvimos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde el mercado español es fundamental para México. De hecho, España es el principal socio europeo que tiene México. España está a la cabeza de una serie de servicios como es energía. El sector financiero también es muy importante en México, las telecomunicaciones, automotriz y otros más. Creo que a nivel potencial tenemos mucho que hacer entre las dos regiones, entre México con Europa y México con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en todo esto nunca podemos soslayar el rol político que a veces tienen los diferentes actores. Y en México actualmente tenemos una incertidumbre muy importante a nivel político. Ya lo comentaba previamente nuestro amigo Melik respecto a la necesidad de una seguridad jurídica para todos los empresarios que estén dispuestos a venir a invertir sus capitales en México o que desde México estén interesados en participar en otras regiones. Particularmente con España ha habido algunos sinsabores del presidente mexicano que hace inevitablemente que haya mucho ruido, un ruido innecesario y un ruido que es muy lamentable, porque lejos de sumar, está ocasionando problemas, está ocasionando incomodidades. Recientemente una constructora española muy importante, Iberdrola, ha tenido muchos desencuentros con México y todo esto no deja de causar un mal sabor de boca. Sin embargo, espero que tengamos la capacidad necesaria para poder resolver esta problemática y salir adelante, porque yo creo que la suma de las dos regiones, de la región europea y la región norteamericana, puede ser muy importante para cada uno de nuestros países. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Juan. Realmente en México y en España estamos hoy sufriendo de gobiernos populistas.
por lo que hemos platicado previamente con Almerino, con Melik, las semejanzas entre México y España llegan hasta el punto de sus gobiernos. Sin embargo, yo no descarto que el industrial mexicano tiene un gran potencial para exportar y las empresas españolas, canadienses, de Estados Unidos tienen un vecino muy rentable para la inversión de capitales. En específico, Enrique, ¿cuáles son las razones por las cuales la industria de Canadá están o podrían estar interesados en establecer relaciones comerciales con México? Gracias de nuevo, Fernando. Bueno, Canadá ya es el tercer inversionista de inversión extranjera directa. Canadá es el tercer inversionista en nuestro país, cerca de 44,000 millones de dólares, 45 billones de dólares, en diversos sectores. Desde luego hay una enorme vocación canadiense por el sector de energía, tanto energía limpia, adicionalmente en gas natural, gasoductos, en fin. Minería es muy importante en la inversión que se está dando aquí en distintos del país, en varios estados del país. Tenemos una importantísima inversión aeroespacial canadiense justamente en la zona de Querétaro, y con niveles de educación y de entrenamiento particularmente importantes. Hay elementos fundamentales en la relación, justamente de lo que hablaba Melik, que facilita o hace muchísimo más permeable los aspectos culturales, ¿no?, idiosincrasia entre los países. Tenemos más de 400 distintas iniciativas de vinculación en entidades educativas en México y Canadá, es decir, intercambios académicos no solamente de alumnos, sino también de profesores, de investigadores, etcétera, que generan una vinculación biocultural, tanto por el lado del idioma como por el lado en general de los otros elementos culturales que caracterizan a los países. Entonces, en ese sentido, te diría, hoy es muy diversa la inversión extranjera canadiense. Hace 20 años, sencillamente no pintaba, pero como bien dice Melik, al referirse a la relación México-España, España-México, si hoy vale 34,000 millones y en los últimos 20 años su crecimiento ha sido genuinamente exponencial, más de 20 veces lo que tenía, insisto, exponencialmente. La verdad es que esto sea suficiente para que la relación entre los países con esos tamaños se consideraran extraordinariamente buenas. Sin embargo, en el caso de Canadá y México, dado en particular el Tratado de Libre Comercio, hombre, por supuesto que es una relación extraordinariamente rica me refiero en todo el contenido, pero sin embargo, lo único que genera son aspiraciones mayores, ¿no? Y hay muchísimo más justamente derivado de esta vinculación a través del TEMEC. Haría un último comentario en donde es importante a Canadá y les importa a México, ¿no? Como sabes, ahora en los esquemas de manufactura mundial se reciben elementos de un X, se le agrega un valor agregado, pasa a X, etcétera, etcétera. Incluso algunos vehículos automotores, por ejemplo, entran 3 y 4 veces a nuestro país antes de llegar a su destino final, porque primero recibimos unos componentes, luego lo enviamos, se les adicionan otras. Se ha vuelto una logística extraordinariamente interesante, pero compleja al mismo tiempo. México tiene hoy, y Canadá otros tantos, tiene 13 tratados, más de 50 países, ¿no?
Y en ese sentido, a través de esos 3 estados, a través de esos 50 países, tendríamos acceso al 60% del PIB mundial con más de 1.300 millones de consumidores. En ese sentido, parte de la Trinidad de México y también México es que podemos ser elementos complejística en donde podemos dar una gran cantidad, ¿no?, de elementos en la fabricación de un bien fin que vaya a cualquiera de estos países. Y en sentido, la vinculación mexicana a través del TEMEC ha ganado muchísima experiencia y me parece que ofrece esa experiencia para esos complejos hacia adelante. Ok, muy interesante. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Yael, yo quisiera hacer una pregunta muy específica. Hoy tenemos sobre la mesa la posibilidad de modificar, de que el Congreso modifique la ley de generación de la energía eléctrica en México. Yo espero que no sea así, pero es una posibilidad. Por otro lado, parece que también estamos teniendo algunos problemas con ponernos de acuerdo sobre el sector minero. ¿Qué tanto de estos dos elementos pudieran afectar la inversión directa de Canadá en México? Gracias, Fernando. Definitivamente las dos situaciones que mencionas han afectado de forma importante el Estado de Derecho que nuestras empresas piden en México, la certidumbre sobre todo, y le hemos pedido constantemente a nuestro país que respete las reglas previamente ya establecidas bajo el TEMEC. Sin duda, estas situaciones afectan a las empresas ya establecidas en México dentro de estos sectores. El sector minero, por supuesto, se ha visto muy atacado desafortunadamente por esta administración. En cuestiones de energía, sufrimos también de tener una mala reputación, sin fundamentos, por supuesto. Y de hecho la Cámara ha tomado acciones muy puntuales. Hemos manifestado nuestra preocupación a través de los presidentes de 2 comisiones que tenemos, que es la de Minería y la de Energía, en donde expresamos muy claramente cuál es nuestra preocupación. Y sin duda, si esta reforma que mencionas llegara a pasar, estamos seguros que habría una repercusión y un daño en la relación comercial que tiene México con Canadá. Claro, hasta este punto, Estados Unidos ha tomado la iniciativa, haciendo patente su descontento recientemente con la visita de la ministra de Comercio de Estados Unidos. Yo esperaría que este fuera un punto de reflexión, pero por otro lado también es difícil que esta ley pueda pasar si la oposición se reúne. ¿Qué perspectivas tienes al respecto? ¿Consideran que esta ley pudiese pasar bajo los términos que propuso el presidente de la República? Pues esperamos que no. Realmente estamos haciendo todo lo posible desde nuestra trinchera para hacer conciencia referente a las consecuencias que tendría esta reforma, no solamente para el sector, sino para los sectores que dependen de la electricidad en México, como es el manufacturero, sin duda, el minero. Entonces, creemos que, bueno, estamos poniendo todas nuestras canicas, como coloquialmente se dice, a que esta reforma no pase. Estamos a través de nuestro Comité de Energía, a través de nuestro vicepresidente del comité, quien de hecho forma parte de las sesiones del Congreso Abierto, expresando nuestra postura y expresando nuestras preocupaciones. Así que esperamos que los senadores tomen la decisión más correcta para nuestro país y para la inversión extranjera, que sin duda dependemos muchísimo de ella para la recuperación económica de México.
Muchas gracias, Si me permite. Yael. Alison, Perdón, Fernando, si me permites adelante, adelante, Enrique. No, nada más complementando lo que acaba de decir Yael. La semana pasada escuchaba un comentario de que si mañana fuera factible, simplemente para dimensionar la magnitud de los esfuerzos que tenemos que perfilar hacia adelante. Si mañana es posible que todos tuviésemos un coche eléctrico y nos decimos, por ejemplo, el coche de combustible de gasolina, de lithium, se genera un colapso mundial. Es decir, no hay electricidad que alcance. O sea, adelante tenemos necesidades estimadas en trillones de dólares de nuevas inversiones en generación eléctrica para el mundo que está hacia adelante, un mundo con una energía mucho más amable, más limpia, etcétera. Pero es un proceso en el que está de alguna manera vinculada, hablando de la sustentabilidad, vinculada la humanidad completa, ya sea vamos. En ese sentido, más bien, los esfuerzos son públicos, privados, de inversionistas extranjeros, nacionales, es decir, más que segregar y separar posible inversión, es justamente buscar la coordinación, atractividad de inversión para lograr objetivos que no solamente son de nuestro país, sino que también en la misma Agenda 2030 estarían de mano de los mejores objetivos que como humanidad tenemos. Es correcto, es un trabajo conjunto. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Alison, ¿qué otras expectativas de comercio ves entre Canadá y México? Muchas gracias. Creo que, y resaltar un poco la labor que hace la Cámara en el sector educativo, que creo que también es muy importante y hay que darle cierto empuje. Creo que ambos países tienen una ventana muy grande que pueden abarcar en ese tema, además de los que ya conocemos y que han sido muy importantes a lo largo de nuestra relación, el manufacturero, automotriz, ya los hemos mencionado, pero particularmente creo que en el sector educativo tenemos una gran ventana de oportunidad, mucha labor que hacer entre las dos naciones y creo que ahí desde la Cámara creo que lo hemos estado impulsando bastante. Muchísimas gracias, Alison. Tienes razón. El sector educativo es fundamental, sobre todo en estos tiempos en donde los procesos de automatización a raíz de la pandemia han tomado mucho auge, y para ello tenemos que pensar en el cambio de perfil operativo de las personas que trabajan en las empresas. Esto conlleva, y yo no sé si estés de acuerdo, Alison, una nueva forma de percibir la formación técnica y profesional de las diferentes instituciones educativas, más enfocado al desarrollo para este milenio y los próximos años. Totalmente. Además de los algunos otros temas que ambos países tienen en la agenda, no solamente irte por lo técnico, sino también por el tema intercultural, los valores que ambos países representan. Entonces, hay muchos temas que además compartimos ambos países, como la inclusión social, la sustentabilidad que ya mencionaban. Entonces, creo que este intercambio y sobre todo las buenas prácticas que en ambos, que las nuevas generaciones y las que ya tenemos puedan intercambiar entre uno y otro, creo que nos va a dar mucho para adelante, y esta información que podamos compartir es fundamental para ambos. Muchas gracias, Alison. Almerino, en relación con España, claro, hay que aclarar que eres español de corazón, pero italiano de nacimiento. Entonces, ¿nos puedes dar la perspectiva de ambos países, Almerino? ¿Qué es lo que la industria española e italiana estarían interesados en intercambiar a través del comercio con México? Bueno, gracias, Fernando. México es, como decía antes, un país muy atractivo por sus dimensiones, sea de población, pero
por su capacidad de exportar. Su comercio, como se decía antes, es muy importante a nivel internacional. España e Italia son dos países que tienen un approach diferente. España es el segundo país inversor en México, supera los 50.000 millones de euros, y es un país que ve en México para poder tener relaciones, en particular todo lo que es el mundo de la automoción, el mundo de la electrónica y en algunas partes también en el mundo de la construcción. España hoy en día es un líder mundial dentro de lo que son empresas de construcción, está haciendo grandes construcciones en todo el mundo y siempre tiene grandes contratos en todo el mundo. México es un país muy atractivo para España en este ámbito, como decía, en el mundo de la automoción y en el mundo de la electrónica. Para Italia, Italia siempre ha sido un país de inversión, pero hoy en día ha orientado mucho más la inversión en el lado oriental del mundo y está dejando de manera marginal las inversiones en otros países. Pero hay productos que son absolutamente importantes para Italia. Italia es uno de los más grandes exportadores de productos alimentarios transformados, es un gran exportador en el sector vinícola, es un grande exportador y tiene grandes inversiones en México, también en el mundo del sector auto. Yo pienso que cualquier país tiene interés de poder tener relaciones comerciales con México. Tenemos que pensar que México es entre los primeros países del mundo en población. Claro. Por tanto, hay un interés, porque hay grande consumo. Y donde hay consumo, evidentemente hay interés. Pensar que España es casi un tercio de la población mexicana. Por tanto, la diferencia es absolutamente abismal. Y en un país tan grande, evidentemente el interés comercial es absoluto sea en el mundo industrial que en el mundo agrícola. El mundo agrícola, evidentemente, México es también un gran productor en ese ámbito. Ok, correcto. Muchas gracias, Almerino. Yuri, obviamente México en este tratado libre comercio, de este tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, representamos el país que tiene un costo de mano de obra menor que nuestros socios comerciales del norte. Esto coloca a México con una ventaja competitiva para el establecimiento de empresas manufactureras españolas. Absolutamente, pero yo diría más. Hay dos factores, uno, el previsible que estás comentando, y otro que no se ha tenido nunca en cuenta, que es el factor energético. Nos estamos dando cuenta que España, que tradicionalmente en Europa ha sido un país de salarios moderados y por lo tanto de coste de producción relativamente bajos frente a sus competidores europeos, lamentablemente con la crisis energética está seriamente perjudicado. Ya hay una tasa de inflación alrededor del 6% y esto muy probablemente supondrá un incremento salarial que al final
repercute en el coste y hace que sus productos sean menos competitivos. Por supuesto que existen herramientas europeas para moderar esas subidas salariales y para que siga siendo competitiva la economía española. No estoy hablando de que vaya a haber un crack, pero sí que sería bueno, y creo que es el camino, de ir pensando no solo España como país, sino como puente de Europa hacia el mercado americano. Y estoy hablando de un puente bidireccional, tanto para importar como para exportar. En cuanto al factor humano, es clave. Es clave. El factor humano, la parte de que el capital humano esté fuertemente ligado a la sostenibilidad de las empresas y que su formación vaya orientada al crecimiento, pero no solo como empleados. Yo creo que el tema empleado-empleador está quedando un poco obsoleto y estamos ya yendo hacia un mercado de unidades de negocio, donde el empleado ya aporta valor, pero valor específico en función del grado de su profesionalización, ¿no? Y esto México, que está haciéndolo muy bien, España también está en el camino de lograrlo y creo que el futuro va a ir no solamente enfocado desde la macroeconomía, ¿no? Desde el crecimiento exponencial de startups, ¿no? De pequeñas empresas, microempresas que tienen un crecimiento espectacular en muy corto espacio de tiempo. Entonces, las posibilidades de simbiosis entre México y España son específicamente muy esperanzadoras. Ok. Muchas gracias, Melik. Juan, con base a todo lo que han expresado el panel que hoy integramos, ¿cuáles son las oportunidades que ves para nuestro país? Bueno, yo creo que oportunidades las hemos tenido en el pasado, algunas de ellas tristemente las hemos dejado ir. Sin embargo, en el futuro tenemos otras más y espero que las próximas sí seamos lo suficientemente inteligentes para capitalizarlas adecuadamente. Y aquí voy a retomar unos comentarios tanto de Alison como de Melik en el sentido del rol que tiene la educación en México. Yo creo que en la medida en la que podamos ofrecer a México y al mundo una mano de obra altamente calificada, estaremos en condiciones de competir y de ofrecer servicios y bienes de primera calidad. De otra manera, México seguirá siendo visto como un país de mano de obra barata, donde se producirán artículos con poco valor agregado, pero cuya ventaja por el hecho de tener una mano de obra barata repercute en productos económicos que conviene comprar a todo el mundo. Entonces, ojalá y ese futuro que tenemos enfrente lo afrontemos de la mejor manera. Yo creo que en Vincula es parte del objetivo que estamos tratando de promover, el desarrollo de la industria, el promover negocios, el mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y de nuestros asociados, y el futuro está a nuestro alcance. Espero que tengamos la capacidad y la habilidad para aprovecharlo, pero tenemos perspectivas altamente interesantes, ¿no? Muchas gracias, Juan. Pues estas son las dos principales preguntas que quería abordar en este podcast. Sin embargo, vamos a dar unos minutos para que cada uno de las personas que integran este panel nos pueda hacer un comentario final. ¿Podemos empezar contigo, Enrique, por favor?
Cómo no, Fernando, con mucho gusto. La verdad es que estamos cerca de 2 años de estar sufriendo, padeciendo esta pandemia, ¿no? Pareciera ser que es una guerra que vamos a ganar, pero todavía hay batallas hacia adelante y seguimos teniendo sobre todo decesos. Afortunadamente, o parece ser en menor proporción a lo que fue al principio. Ya contamos con vacunas y yo creo que estaremos cerca de tener medicinas que de una manera más eficaz nos ayuden a resolver los contagios. Pero llevamos 2 años verdaderamente durísimos, con un gran daño en lo humano, con un gran daño en lo social, con un gran daño en lo económico. Hace poco participaba en alguna reunión, hace un par de semanas, en donde recuerdo un par de cosas relacionados con el riesgo de la pandemia, que sigue siendo un riesgo global, pareciera ahora más moderado, pero que, como decíamos, en términos de los esfuerzos que se han hecho para tratar de salir de ella, esfuerzos que están generando una inflación que se sigue estimando transitoria pero persistente, cadenas de suministros, una serie de elementos, el dinero disponible en la población americana y de muchos otros países que también se esforzaron por aminorar los efectos en la población. Lo que nos queda claro es que pareciera ser que vamos a enfrentar hacia adelante políticas monetarias tanto cuanto restrictivas, como es la subida en la tasa de interés, con el objeto de evitar que las expectativas de inflación se puedan desenfrenar. Y esas políticas tienden a disminuir el crecimiento. Entonces, la gran pregunta es si estamos actualmente en el inicio de lo que el año que entra o en 2 años será una recesión. Y la verdad es que creemos que no. Es decir, a la postre, hombre, como escenario tendrá una probabilidad del 10% como más, al menos a la fecha. Esto significa que la economía seguirá seguirá con sus esfuerzos y con las enormes iniciativas para volver a una normalización, otra vez de los distintos embudos que se generaron a raíz de esta pandemia. Y en ese contexto, de nuevo, me parece que la vinculación y la colaboración entre los países, el abocarnos a aquellas actividades en las que somos mejores que otros, y en ese sentido otros son mejores que nosotros para X cosas, y entonces esta vinculación de importaciones y exportaciones redundará en el beneficio de nuestras sociedades, de nuestras poblaciones, con mayor empleo, con mejores niveles de vida, y no lo digo en una forma utópica, lo vivimos en los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, dentro de las problemáticas que sin duda se dan en el día con día y tal vez en un mundo todavía muy caracterizado por la incertidumbre de la pandemia, de la inflación, del crecimiento, en fin, la verdad es que la perspectiva a mí me parece halagadora en el contexto de que es de crecimiento, de que pudiéramos transformarla en sostenible, ya lo es en alguna medida, y en ese sentido que los años por venir son años auténticamente de fortalecimiento de la recuperación que iniciamos tal vez el año pasado, claro, porque veníamos partiendo de un punto de comparación verdaderamente en el pozo. Entonces, dentro de este ambiente de incertidumbre sobresalen las oportunidades, y es a las que tenemos que abocar, hacia las que tenemos que, de alguna manera, en forma mucho más armónica y coordinada, construir hacia adelante. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Enrique. Yael, un último comentario antes de terminar, por favor. Claro, Fernando, muchísimas gracias. Como comentó Enrique, seguimos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial, con la pandemia en particular, pero me gustaría cerrar con cosas positivas, resaltar las oportunidades que México brinda. Como ya habíamos comentado, México cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, tiene la virtud también de contar con una red de tratados comerciales con múltiples naciones, y en particular con Canadá contamos con el TEMEC. Además, México tiene una mano de obra calificada, muy comprometida,
dispuesta a aprender, y es importante resaltar que nuestra base demográfica es joven y que genera las condiciones óptimas y atractivas para la inversión extranjera. Muchas gracias, Yael. Alison, tu último comentario, por favor. Muchas gracias, Fernando. Pues primero agradecerles el espacio y bueno, creo que en este panel, en esta plática, pues hemos resaltado las bondades que tiene México para que puedan invertir, además de las múltiples ventajas competitivas que tenemos en el mercado internacional. Pero resaltar que pues para lograr esta reactivación económica, pues es importante que tengamos esta vinculación llamada la triple hélice, ¿no? El sector privado, el gobierno y el sector académico. Entonces, creo que la labor desde la Cámara ha sido ahorita nuestra principal labor, pues, es impulsar la reactivación económica y, pues, ahí vamos en ese camino. Además que, pues, la transformación que hemos hecho en estos años que nos ha obligado a hacer, pues, que la dejemos y que no lo olvidemos y que continuemos con ella porque nos ha hecho muchísimo más eficientes y pues también es una de las ventajas que hay que añadir, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Almerino, tu último comentario, por favor. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, hemos vivido 2 años durísimos con el COVID. La inflación está en niveles realmente preocupantes, pero yo pienso que todos aquellos países que tienen una gran capacidad de emprendedoría, todos aquellos países que tienen gente joven, todos aquellos países que tienen una economía abierta, tendrá gran ventaja en este momento que puede ser difícil. Yo, evidentemente, espero cerrar esta intervención agradeciendo tu oportunidad, dando para los países de Canadá, México, España, más optimismo, porque son países con ganas de materializarse y, por tanto, con ganas de poder exportar, que evidentemente tener la capacidad de importar para luego transformar dentro de lo que es el país. No tenemos más remedio que dar la oportunidad a canadienses y mexicanos de venir a España, que es un país muy abierto y además con grande disponibilidad de turismo. Siempre ha sido un país muy líder en este aspecto y evidente que México también es un país muy abierto a nivel de turismo y con grandes atracciones porque tiene un desarrollo de tantos kilómetros del sur al norte que da la oportunidad de poder hacer cualquier cosa. Así es. Muchas gracias, Almerino. Yuri, tu último comentario, por favor. Pues esperanzador, porque los 6 meses que llevamos analizando el proyecto Vincula, que ya lo hemos desarrollado y gracias a Dios va avanzando a buen ritmo, hemos visto que nuestros afiliados empiezan a tener mucho interés en la internacionalización y básicamente con México, pero no solo con México como país, sino como puente hacia Norteamérica y Canadá. Esto nos ha gustado mucho y cuando me propusiste participar en este encuentro con Canadá, me pareció una oportunidad maravillosa para empezar a entablar relaciones comerciales y ver las posibilidades de sinergia que evidentemente son muchos. Hago hincapié también en lo que han dicho prácticamente todos, el capital humano, el factor humano, las características de México en cuanto a su población activa, sus jóvenes bien preparados
y la capacidad también de emprendimiento que tienen combina muy fuertemente con la mentalidad del emprendedor y del empresario español. Esta crisis del COVID ha supuesto, por supuesto, valga la redundancia, un frenazo y un momento duro y crítico, pero también ha supuesto la oportunidad de acelerar proyectos, de hacer que las personas se activen y busquen la colaboración de otras corporaciones, de otras empresas, incluso de outsourcer para fortalecer su estrategia comercial sobre todo. Y en este caso Vincula es un puente necesario, es un proyecto realmente apasionante en el que nos hemos incluido Almerino y yo, y que estamos muy, muy convencidos de que va a ser un éxito para todas las partes, no solamente como negocio, sino también como motor para el futuro desarrollo de vínculos comerciales a nivel internacional. Muchas gracias, Yuri. Melik. Juan, tu último comentario, por favor. Claro que sí, Fernando. Pues mira, hemos estado trabajando muy intensamente en la apertura de las actividades de Vincula en otras regiones más allá de México. Y allá quiero agradecer a nuestros amigos representantes de Canadá y de España su presencia en este podcast y sobre todo su colaboración para que el proyecto de Vincula a nivel internacional esté avanzando de la forma en la que lo está haciendo. Ya lo comentaba Melik, vamos avanzando muy bien y de esa forma estamos siendo un factor interesante para la reactivación económica, que de hecho ese es el tema del congreso que vamos a llevar a cabo del 3 al 5 de mayo de este año en la ciudad de Querétaro, la reactivación económica de la industria. Entonces, se nos presenta un horizonte muy interesante, muy atractivo. Espero que pronto hayamos superado esta pandemia que nos ha golpeado tanto y el horizonte es muy prometedor. Gracias a nuestros amigos de Canadá y de España por darnos la confianza a Vincula y estar sumándose con nosotros y vamos adelante. Muchas gracias, Juan. Amigos, con esto vamos a concluir el podcast, no sin antes recordarles que del 3 al 5 de mayo realizaremos el Congreso Internacional de Vinculación Industrial bajo el tema de recuperación y crecimiento económico. En este congreso contaremos con la participación de congresistas de diferentes partes del mundo, industriales que van a mostrar, para generar un intercambio de experiencias y conocimientos. Nuestra idea es integrar en una agenda industrial la colaboración de empresas a nivel global, de la sociedad civil, de las instituciones educativas y del gobierno como rector de las actividades de convivencia entre los diferentes personas y países. Consideramos que la industria y en general las empresas son la principal fuente de riqueza del mundo, porque generamos empleo, porque a través de ese empleo fomentamos el consumo, generamos regiones ricas, países ricos. No hay ningún mérito en la pobreza. México está destinado a ser un país rico y cada vez más fuerte. De tal manera que los invitamos a participar en este congreso. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos o escuchándonos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Soy su servidor Fernando Figueroa. Quedamos a sus órdenes de la Comunidad Industrial Vincula. Muchas gracias. Buenas tardes.